Hola, que el Señor nos bendiga ricamente. Los saludamos de Aceptos en el Amado. El día de hoy hablaremos de La seguridad eterna, por Francis Goodrich, parte 3. Ejemplos de aquellos quienes fallaron con el Señor, pero no obstante, fueron salvos. Ahora vamos a mirar en la Biblia y ver si tenemos algunos ejemplos donde Dios dijo que mandaría a alguno de sus hijos al infierno, porque cometieron un pecado terrible. Déjeme hablar claramente. El creyente que peca será juzgado, pero su parentesco nunca será deshecho o cortado. No llamamos la atención a estos ejemplos de fracasos para excusarle, sino para, 1, advertirnos de la mano castigadora de Dios, y 2, alentarnos que podemos volver al Señor si les fracasamos. Noé, después de salir del arca, falló con el Señor miserablemente, emborrachándose y exponiéndose desnudo a sus hijos, el más joven mirando su desnudez. Deploramos la debilidad de Noé. Sabemos que él perdió su influencia y testimonio, pero no quiere decir que se iría al tormento. Sansón, casi más que ningún otro, fue usado por el Señor y el Espíritu Santo, pero este nazareno ensució constantemente su separación nazarena por rendirse a los deseos carnales. En su muerte, él oró por venganza sobre sus enemigos. Él también tomó su propia vida, 2 pecados que él cometió en los últimos momentos de su vida. Sin embargo, aunque Salomón perderá su recompensa, recordamos que Dios debiera estado todavía con él. De otra manera, cuando él se apoyó en los 2 pilares del templo, Dios no hubiera contestado su oración. ¿Estaba él perdido? Evidentemente que no. 1, porque él tuvo fe para orar y esperar que Dios le diera fuerza cuando él empujó los pilares del templo. 2, porque Dios contestó su oración. Y 3, porque su nombre está registrado con los santos y valientes de la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 32. David, no sé si usted lo sabe, cometió adulterio y asesinato. Dios estaba muy disgustado con él, y es muy aparente que como resultado de sus terribles pecados, él sufrió el resto de su vida. Pero, ¿dice la Biblia alguna vez que él estaba perdido? David, en el Salmo 51, versículo 12, oró para que vuelva el gozo de su salvación, pero no su salvación. Él también oró en el verso 10 para que Dios crea en él un corazón limpio y que renueve un espíritu recto delante de él. Él no oró para que tenga un nuevo corazón, sino un corazón limpio de una conciencia culpable de pecados. Cada santo, creyente de Dios, como David, necesita una limpieza diaria. Aún los sacerdotes en el tabernáculo en el desierto y en el templo de Salomón tenían que lavarse cada día en la fuente para que sus servicios sean aceptos delante de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 10, Jesús mostró a sus discípulos que ellos necesitaban lavar sus pies diariamente para poder estar espiritualmente limpio delante de Él. Así David necesitaba también esa limpieza de su andar contaminado. Y esta es la razón de la oración cuando oró por un corazón limpio. Él también necesitaba una renovación, como leemos en la última parte de este versículo. Aún como cada creyente necesita una constante renovación. Isaías capítulo 40, versículo 31, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, Efesios capítulo 4, versículo 12, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Pero esta limpieza y renovación no quiere decir que él estaba renaciendo otra vez. Jonás fue mandado por Dios a la gran ciudad de Nínive a predicar, pero él deliberadamente, voluntariamente, desobedeció a Dios, tomando en camino un barco a Tarso. ¿Le abandonó el Señor? No, pero por cierto, Jehová le castigó severamente, permitiendo que los marineros le echasen al mar. Y Dios le mantuvo en el estómago de un pez por 3 días y 3 noches. Leemos: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios,
desde el vientre del pez. Jonás capítulo 2 versículo 1. Note que el Señor era todavía su Dios, a pesar de su condición apostatada. Dios le oyó y contestó su oración y le dio otra oportunidad para predicar el Evangelio y le usó poderosamente. Así que él era un hijo de Dios todavía, como muchos admiten, a pesar de ser desobediente. Pedro, el caudillo de los 12 apóstoles, también fracasó miserablemente al Señor. ¿Cuál fue su condición espiritual cuando él maldijo y negó al Señor en el tribunal? ¿Era perdido? No creo. Jesús le había dicho que le negaría. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, esto lo vemos en el griego, cuando ha vuelto a su posición original con relación a su fe, confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Jesús estaba refiriéndose a un camino de actitud, etc., que Pedro tendría después de su prueba. La oración de Jesús por Pedro no podría ser frustrado y la fe de Pedro no podía fallar, aunque se flaqueó. Jesús dijo también a Pedro: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, la naturaleza vieja de Pedro, es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. Era la carne, la vieja naturaleza, que negó al Señor. La nueva naturaleza de Pedro nunca lo hizo. Cuando Pedro negó a su Señor, Jesús le miró, y Pedro salió y lloró amargamente. Si fuera perdido, no hubiera salido fuera y llorando amargamente. Si fuera perdido, el ángel la mañana de la resurrección no hubiera dicho a las mujeres: id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Marcos capítulo 16, versículo 7. Y Jesús, después de su resurrección, no hubiera aparecido primero a Pedro antes que a los demás. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5 y Lucas capítulo 24, versículo 34. Un Dios que recuerda sus pactos no permitirá que se pierda una de sus ovejas. Si Dios siempre ha guardado sus promesas de pacto, aún con el incrédulo Israel, ciertamente guardará sus promesas con los creyentes renacidos hoy. Dios hizo un pacto con Abraham para bendecir sus descendientes, para darles la tierra de Palestina, con prácticamente todas las bendiciones terrenales. Este pacto fue incondicional. Fue basado solamente en la bondad de Dios y su gracia a Abraham y a su simiente. Este pacto mostró los propósitos para preservar, prosperar y hacer de Israel la nación sobresaliente de todo el mundo. Otras promesas en el Antiguo Testamento a Israel, confirmando el pacto abrahámico, fueron a pesar de que serían esparcidos a los cuatro vientos de la tierra. Dios les preservaría y les traería la segunda vez a su tierra. Isaías capítulo 11, versículo 10 al 12. También leemos en Oseas capítulo 3, versículo 4, que Israel estaría sin rey, príncipe y sacrificio por muchos días, y después volverían a su tierra. Ciertamente tenemos prueba hoy que Dios cumplió, o está en el proceso de cumplirse, todo este pacto prometido a su pueblo antiguo, a pesar que le han fallado. Israel ha vuelto la segunda vez a su tierra. Ella llegó a ser una nación en el 1948. Desde entonces hemos visto a ella victoriosa en una guerra de 6 días y Dios le está preservando en el tiempo presente. Su prosperidad asombrosa está totalmente detallado en una revista del año 1976, en la celebración de su 25º aniversario. En el mismo número, Israel admitió que muchos de su pueblo habían apartado de la fe en el Dios del Antiguo Testamento. Ellos también admitieron que la inmoralidad
está prevaleciendo en su tierra. Si Dios es fiel a Israel apostatado por causa que es un guardador de sus pactos y porque Él no puede volver atrás a su palabra, luego el mismo Dios, quien es nuestro Padre, no puede romper su promesa de vida eterna a nosotros que creemos en su Hijo. Y Él no permitirá que uno de sus ovejas se pierda. A mí, estos hechos delante de nuestros ojos acerca de la fidelidad de Dios al inmerecedor Israel es una prueba positiva de la seguridad del creyente y que Dios no nos dejará tampoco. Gracias por compartir este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de edificación a sus vidas. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho y activar la campanita de notificaciones para que le llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Y no te olvides de Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Chau chau y hasta la próxima.